Precisamente eso es la gracia, que Él no espera a que cambiemos. Él se acerca, te toca, te transforma, te cambia. Y de pronto no entiendes ni cómo, pero empiezas a sentir como antes no sentías. Empiezas a amar como antes no amabas. Y eres capaz de perdonar cosas que hubiese sido imposible perdonar en tus fuerzas y en tu carne. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios. El justo pagando por el injusto. Él llevándose tus transgresiones, transgresiones que tú y yo ni podíamos ni podremos pagar. Pero Él decide cargarlas en esa cruz, a precio de sangre, perdonarte. Así que nos toca perdonar. Nos toca perdonar. Tenemos que ser la cultura del perdón. Porque si Él es fiel cada día, ¿quiénes somos nosotros para no serlo? Para con los demás. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y antes de la palabra, no sé si quedan más alabanzas. Cierro con un último versículo que me explotó la cabeza. Está en Lamentaciones 5:21 y reconozco que yo soy del Nuevo Testamento. El Antiguo me cuesta, mi mujer lo sabe. Pero me explotó porque dice, conviértenos a ti, Señor. En la LBLA, pero bueno. Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de brazos abiertos, en un momento determinado, todos lo conocemos, dice, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Bueno, iglesia, buenas tardes. He pensado durante toda la semana cómo comenzar a exponer lo que vamos a estar tratando el día de hoy, pero también debo de explicaros que es algo que comienza hoy, pero que no acaba hoy. Y es porque el Señor, cuando empecé a estructurar un poco el mensaje para esta semana, de repente me incomodó y me dijo, oye, con una sola prédica no te da. Y es por eso que también quiero daros un poco la bienvenida a lo que va a ser la primera serie que vamos a hacer en 2026 como Iglesia Brazos Abiertos. Es una serie o un conjunto de predicaciones en las que vamos a ver juntos lo que sucede durante todo el libro de Esdras. Es un libro completito, es un libro en el que suceden bastantes cosas, pero sobre todo es un libro en el que Dios es extremadamente claro. Amén. Es un libro donde muchas cosas nos van a sonar, muchas cosas nos van a confrontar, pero sobre todo muchas cosas nos van a acercar más a Dios. Amén. Así que repasemos primero un poco antes de comenzar qué es lo que el Señor ha comenzado este año diciéndonos
a nosotros, a esta iglesia, a esta casa, a esta familia, a este pueblo. Comenzó con un enunciado muy largo, pero que era realmente confrontante. No podemos entrar al año igual. No podemos empezar de la misma manera, porque es Dios quien ha abierto este año. Es Dios quien ha dispuesto lo que va a suceder en este 2026. Y me encantaba la pausa de la prédica siguiente, en la que no alabábamos lo nuevo que estaba por venir, sino que debíamos de abrir los ojos para poder ver desde la perspectiva de Dios. Y es impresionante que 2 pedazos de predicaciones han sido las que han dado el pistoletazo de salida a este 2026. Pero tenemos más información. Y esta información es que Dios terminó el año pasado diciéndonos volver. Esa palabra tan extraña, la teshuvá, que incluso en el noticiero nos pudieron explicar un poco que tenía que ver con el volver. Y por eso vamos a titular a esta primera predicación ¿Cómo volver y no morir en el intento? Amén. Y para eso, para que sepáis un poco en contexto, por si en casa luego queréis echarle un vistazo, porque honestamente os recomiendo que durante estas semanas, que van a ser 3 semanas, os leáis el libro de Esdras. No porque os vayáis a hacer spoilers, que os los vais a hacer igual, pero es un libro con 2500 años, así que deberíais de tener ya todos los spoilers. Sino porque realmente creo que os va a ayudar a conocer, a confrontar mejor vuestro corazón, a tener más contexto y a poder disfrutar más de lo que el Señor tiene para ti y para mí. Son 10 capítulos. Por leer, se lee en menos de 1 hora. ¿Vale? Así que sabemos que Dios acabó el año haciéndonos una invitación a volver. No fue una amenaza, no fue una lista de errores, no fue una corrección dura, fue una invitación. Fue algo amable. Y eso ya nos revela algo importante. Y es que Dios no invita a cualquiera. Dios invita a los suyos. Porque ¿sabéis qué? Que solo se vuelve a un lugar al que ya pertenecías. No puedes volver a un sitio al que no has estado. Y la invitación era a volver. Ahora bien, que Dios nos invite a volver no significa que vaya a ser sencillo. No significa que vaya a ser fácil. Volver implica reconocer que algo se desordenó, que algo se desenfocó. Implica que no sabemos cuándo, pero que llegó un momento en el que nos acomodamos y nos fuimos alejando poco a poco. Y volver implica asumir que aprendimos a vivir en un lugar en el que nunca debimos de estar. Y aquí aparece una tensión muy real en la vida cristiana. Y es que hay personas que quieren volver, pero no saben cómo hacerlo sin romperse en el camino de vuelta. Por eso hoy no vamos a hablar solo de volver. Como os decía, vamos a hablar sobre cómo volver y no morir en el intento. Amén. Le voy a pedir al pastor Jonathan que presente esta predicación, por favor.
agarraros porque vienen curvas. Cuando Dios nos invita a volver, la pregunta no es solo ¿a dónde? La pregunta también es ¿de dónde? Porque no se vuelve igual desde el dolor que desde la comodidad. Y eso nos lleva directamente al contexto en el que Dios habló al pueblo de Israel. Amén. Bien, cuando abrimos Esdras, cuando empezamos a leer este libro, vemos que Israel llevaba 70 años en Babilonia. Y honestamente, 70 años no es una temporada espiritual. 70 años es toda una vida para muchos. Muchos de los que escuchan este llamado a volver ni siquiera habían nacido en Jerusalén, ni siquiera habían nacido en ese sitio al que iban a volver. Nacieron en el exilio. Habían sido conquistados, habían sido arrebatados de su tierra y crecieron allí, trabajaron allí y formaron una familia allí. Babilonia ya no era una cárcel. Se había convertido de alguna forma en su hogar. Incluso tenían allí sus rutinas, donde hacían sus cosas. Estaban acostumbrados a ese sistema y para ellos era su nueva normalidad. O mejor dicho, su normalidad, porque para algunos ni siquiera era nueva. Y este es uno de los mayores peligros espirituales, que el exilio, que el estar donde no debemos de estar, deje de doler. Cuando ya no lloramos por lo que perdimos, cuando ya no echamos de menos lo que Dios había prometido, y cuando ya no cuestionamos ni siquiera dónde estamos. Y es justo ahí. Ahí. No cuando el pueblo clama, no cuando el pueblo ayuna, cuando Dios decide hablar. Y aquí es donde el texto nos sorprende, porque lo que provoca el regreso no es la intencionalidad del pueblo, sino la fidelidad de Dios. Según empieza el libro, escuchamos esta frase. Jehová, ¿quién? ¿Quién? Jehová despertó el espíritu de Ciro. No el pueblo, Jehová. Y es que la teshuvá, el volver, no comienza con Israel volviendo. Empieza con Dios recordando su palabra. Porque lo que Él había prometido se iba a cumplir. Porque lo que Dios dijo en su día que iba a pasar, estaba comenzando a suceder. Dios había prometido una restauración. Pues tiempo atrás había dicho, ¿sabéis qué? Que llegará el momento en el que os asedien, en el que os ataquen, incluso en el que os roben la tierra en la que moráis. Pero Dios había fijado un tiempo, y ese tiempo eran 70 años. Y es curioso porque yo no me suelo meter con fechas. ¿Me podéis bajar un poco esto, porfa?
Gracias. Yo no me suelo meter con fechas. Y lo sabéis, porque suelo ser muy cauteloso. Pues hablar de Biblia y hablar de fechas suele ser complicado. Pero he sido un poco meticuloso en esta ocasión y me he encontrado con un profesor al que le han hecho muchas preguntas acerca de fechas bíblicas. Y este profesor lo que exponía era que es curioso, porque en el caso de la vuelta del exilio es de las pocas veces en la Biblia donde vas a poder ver un margen de error tan corto en cuanto a la exactitud respecto a la historia y la exactitud respecto a lo que la Biblia o a lo que el Señor dijo. Y este margen de error del que hablamos es un año. Y es muy probable que fuese, porque no sabemos si la coronación del rey fue en diciembre o fue en enero, para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando. Dios estableció un tiempo concreto. ¿Y sabéis qué? Que lo cumplió. Y cuando este tiempo se cumple, entonces Dios entra en juego y mueve la historia. Y es curioso, porque no mueve primero a un pueblo. Lo primero que hace es mover a un rey pagano. Si lo pensáis, es algo que va en contra de la lógica. Podrías buscarle ahí un poco la cosa con el tema de la geopolítica, la estrategia de guerra, pero incluso con esas no tiene sentido. Porque Dios despierta en el corazón de este rey. Oye, a estos que tienes presos desde hace tanto tiempo, déjales que vuelvan a casa y ayúdales. Dales todo lo que necesiten para volver. Y dile a todos los pueblos de alrededor y a todos los que estén por ahí que anteriormente hubiesen sido y ahora estaban esparcidos, que vuelvan. Y esto teológicamente es muy poderoso, porque esto nos dice que Dios no necesita de contextos favorables. Dios no necesita que el río corra a su favor. Dios no espera las condiciones ideales para que algo suceda. Y Dios no necesita aliados espirituales. Que tú tienes tus dioses, tus ídolos, tus demonios, me parece bien. Pero yo soy soberano. Y si yo digo que algo pasa, pasa. Y no confundió primero a la multitud de ese pueblo para que le entrara miedo y dijese, oye rey, por favor, suéltalos, que mira lo que nos va a pasar. No, fue directamente a donde el rey. Fue directamente al último eslabón. Porque Dios no necesita hacerse amigo de nadie. Porque cuando Dios decide restaurar, es Él que con sus dedos se encarga de abrir camino allí donde no lo hay. Por eso, nuestra esperanza, la esperanza de todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesús, no está en nuestros méritos, no está en nuestra fuerza, no está en lo guays y lo poderosos que podemos llegar a ser. Está en la fidelidad de Dios. Si hoy Dios nos está invitando a volver, no es porque de repente estemos preparados, no es porque de repente seamos fuertes, es porque Él es fiel. Y punto. Pero ahora surge una pregunta incómoda. Si Dios abre el camino, ¿por qué no vuelve todo el pueblo? Si Dios ha preparado todo, ¿por qué no vuelven todos?
¿Cómo os cuece? El texto es claro. No todos vuelven. Solo vuelven aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Y esto es importante decirlo con claridad. Dios llama a todo el pueblo, pero no todos responden. Y te digo una cosa, y esto no tiene que ver con la predicación explícitamente. Sería muy triste que Dios te esté llamando y no vuelvas. Sería muy triste que Dios abra los cielos, el mar, las circunstancias y no vuelvas. Y esto no sucede porque Dios excluya a la gente, porque Dios haga acepción de personas, porque diga tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Esto sucede porque volver implica dejar cosas atrás. Comodidad, control, seguridad e incluso esa identidad que tú solo te has construido en el sitio en el que no debías de estar. Volver no es un acto emocional. Volver no es que yo diga, hermanos, ¿quién quiere volver en esta noche? Y vengáis corriendo y oremos por vosotros aquí en el púlpito y suba este piano, incluso llame a la tía a cantar y nos emocionemos. No. Volver es una decisión espiritual. Y encima no es una decisión espiritual de las normales, es una de las profundas. Porque en el momento en el que vuelves, lo dejas todo, tal como estaba en tu vida, y caminas de vuelta a casa. Por eso muchas personas mueren en el intento, porque vuelven por un impulso, no vuelven por obediencia. Porque quieren el destino, quieren llegar, pero no quieren el proceso. Y justo cuando pensamos que ya entendimos o que ya estamos entendiendo quién vuelve, de repente el texto hace algo inesperado completamente. Esdras capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigpai, Reum y Baana. El número de hombres del pueblo de Israel, los hijos de Parós, los hijos de Sefatías, los hijos de Ará, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, los hijos de Elam, los hijos de Zatú, los hijos de Zacai, los hijos de Baní, los hijos de Bebai, los hijos de Azgad, los hijos de Adonicam, los hijos de Bigbai, los hijos de Adín, los hijos de Ater, de Ezequías, los hijos de Bezai, los hijos de Jorá, los hijos de Asum, los hijos de Gibar, los hombres de Belén, los hombres de Netofá, los hombres de Anatot, los hombres de Azatmet, de Kiram Jeraín, Cafira y Beerot,
los hijos de Ramá y Jebá, los hijos de Micmas, los hombres de Betelaí, los hijos de Neó, los hijos de Magpis, los hijos de Elam, los hijos de Arim, los hijos de Lod, Hadid y Ono, los hombres de Jericó, los hijos de Sená, los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, los hijos de Imer, los hijos de Pasur, los hijos de Arim, los levitas, los hijos de Jesuá y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, los cantores, los hijos de Asaf, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, los sirvientes del templo, los hijos de Cía, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Querós, los hijos de Siasa, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gar, los hijos de Reaya, los hijos de Recín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Pashea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Menuim, los hijos de Nefusim, los hijos de Rebacuc, los hijos de Acufa, los hijos de Hargur, los hijos de Bazlut, los hijos de Meida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Necía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Gala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poquet Jebacín, los hijos de Ami, en total sirviente en templos de los hijos de Salomón. Y estos fueron los que subieron a Telmela, Telharsha, Kerub, Adán y Mer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o descendencia eran de Israel, los hijos de Laía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzai el Galadita, cuyo nombre fue llamado. Estos fueron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Turim. Toda la asamblea reunida eran de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435 y sus asnos 6.720. Cuando algunos de los jefes de las casas paternas llegaron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias a la casa de Dios para reedificarlas sobre sus mismos cimientos. Según sus medios, dieron al tesoro para la obra 61.000 dracmas, 5.000 minas de plata y 100 túnicas de sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo habitaban en sus ciudades y el resto de Israel en sus ciudades. Esdras capítulo 2. Es una lista de nombres. Un capítulo que muchos pasan por alto. Pero este capítulo encierra una verdad enorme. Y es que Dios no reconstruye su pueblo con personas anónimas. Dios reconstruye su pueblo con personas concretas, con nombres y apellidos. Y entre todos los hombres y mujeres y niños, hasta los asnos, estaban contados. ¿Qué te quiero decir hoy? Que si Dios nos está llamando a volver, cuenta contigo y cuenta conmigo.
Cada nombre importa. Cada familia de las que estamos aquí importa. Cada historia, porque cada uno tenemos una historia, importa. Porque antes de reconstruir el templo, Dios reconstruye la identidad de su pueblo. No hay extras. No hay relleno. No hay creyentes de segunda fila. Y aquí es donde el mensaje deja de ser solo histórico y se vuelve personal. Y nos alcanza hasta nosotros, casi 3000 años más tarde. Bueno, un poquito menos, 2500. Volver a Dios no es reinventarte. Volver a Dios es acordarte de quién eres. Volver no es empezar de cero. Volver es empezar desde la fidelidad de Dios. La teshuvá empieza cuando entendemos estas tres cosas. El volver empieza cuando entendemos estas tres cosas. Que Dios es fiel aunque tú hayas fallado. Y esto también incluye que Dios es fiel aunque tú vayas a fallar. Segundo, que Dios no es un CEO, no es un jefe y no nos llama por un número que está asociado a nosotros. Jonathan Rego, salvo 35.985.345. No, nos llama por nuestro nombre. Y tercero, que Dios no quiere que te des un paseo. Que Dios no te está invitando a volver para que te des un paseo. Que no te quiere agotar. Que lo que quiere hacer es restaurarte. Y esto igual Luis lo sabe mejor. Pero cuando tienes que restaurar la pintura de un coche, lo primero que tienes que hacer ¿qué es? Dejarlo como las patenas, limpiarlo, todo lo que puedas y más. Me lo voy a inventar, no solo con disolventes. Igual hace falta la pistola de arena incluso. Y esa duele, estoy seguro, porque imagínate las partículas tan pequeñas que te están... Va a doler. Va a ser cansado. Va a haber momento en el que te preguntas, qué bien estaba en Babilonia, ¿por qué he venido? ¿Por qué estoy volviendo? Dios quiere restaurarte. Y si te he hecho la invitación de volver, es porque Él tiene el plano completo, porque Él ya sabe cómo te diseñó, qué propósito puso en tu vida, cómo es tu identidad. Y da igual cuántas mentiras te hayas creído, estás a tiempo. Hoy Dios nos está invitando a volver. ¿Y sabéis qué? Que muchos se cansan porque intentan volver a su manera, a su modo de hacer las cosas. No sé, yo voy a volver, pero déjame que dé primero este paseíto y luego voy a ir para aquí. Y no a la manera de Dios. Y no con las especificaciones que Dios está poniendo. Y no con la obediencia que Dios reclama de ti y de mí. Y con todo esto en mente, con estos dos primeros capítulos,
podemos decir una verdad central que sostiene todo este mensaje. Así que me gustaría que os pusierais de pie. Porque es una verdad que de primeras me ha afectado a mí, me ha confrontado a mí, me ha llenado de gozo a mí. Pero mientras estudiaba el libro de Esdras, mientras leía la promesa que Dios le hizo al pueblo a través de Isaías, por si lo queréis, luego lo podéis leer, Isaías 44, le preguntaba, Señor, gracias. O sea, estoy flipando en colores, pero ¿esto es solo para mí? Y lo que Dios me estaba diciendo es, David, no, porque esto no es algo que solo esté hablando contigo. Esto es algo que estoy hablando contigo, con tu familia, con tu iglesia, con mi pueblo, con tu país, con los míos. Ha llegado el tiempo de volver. Y la verdad es esta. Dios no solo quiere que volvamos, quiere que sepas tú, que sepa yo, que Él cuenta con nosotros. Él no solo quiere que volvamos a casa, Él quiere que la hagamos sabiendo que Él cuenta con nosotros. Porque volver sin Dios delante agota. Pero volver siguiendo su voz es lo que nos va a sostener en el camino de vuelta. Hoy Dios no nos está pidiendo velocidad. No está diciendo, venga, va, responde, vuelves. No. Hoy Dios nos está pidiendo una respuesta. Tienes hasta el domingo que viene a las 7 para responderla. Te estoy dando una semana. Y si no quieres volver, te recomiendo que no vengas. Porque yo creo que esta es una iglesia que quiere volver. Y esta me gusta porque es un pareado. Dios no nos está pidiendo perfección. Nos está pidiendo disposición. Dios quiere, pero Él quiere que tú quieras. Si Dios te ha invitado a volver, como os he dicho antes, no es para romperte. No te quiere destruir, te quiere restaurar. ¿Y sabéis qué? Y con esto último os respondo al título de la predicación. Que si volvemos a su ritmo, a su manera y con su dirección, entonces volveremos sin morir en el intento. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por volcar sobre nosotros tu corazón. Gracias por llamarnos de nuevo. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, por lo que has hecho y sobre todo por lo que vas a hacer en esta iglesia, en estas familias, en estas personas que hoy se lo piensan y deciden volver, pues hay un rey que está llamando a su pueblo, Padre. Gracias, papá, porque sabemos que no va a ser fácil. Pero queremos seguirte. Señor Jesús, tú hiciste una invitación. Ven, déjalo todo,
Coge tu cruz y sígueme. Y hoy queremos seguirte, Padre. Hoy queremos andar tras los pasos del Maestro. Y a través de este libro maravilloso queremos poder aprender qué es lo que quieres. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los que estamos dispuestos a volver. Bendice nuestra vida. Bendice nuestra semana. Bendice tu casa. Bendice esta familia. Incomódanos. No nos dejes dormir hasta que tomamos la decisión correcta. Porque Babilonia es muy cómodo. Porque en Babilonia todo es muy fácil. Pero en Babilonia no estás tú. Y nosotros queremos levantarte una casa. Gracias, Padre. Queremos levantarte una casa, todos y cada uno de los que estamos aquí, en nuestro corazón, para que tú habites. Gracias por tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre. ¿Y sabéis qué es lo curioso de esta historia? Porque como os he dicho, lo que iba a ser una predicación, al final son 3. Hoy hemos respondido a la pregunta, ¿cómo volver y no morir en el intento? Pero la semana que viene responderemos una pregunta todavía más incómoda. Y para que empecéis un poco a darle vueltas, os invito a que os hagáis la pregunta. Y es, cuando vuelvo, ¿y si todo está en ruinas? Porque yo he vuelto, porque decidimos volver. Pero ¿qué pasa si cuando volvemos nos encontramos que todo está en ruinas? Porque han pasado 70 años. Porque ha habido gente saqueando. Porque ha habido un enemigo destruyendo y tomando un lugar que no le correspondía. Pues todo eso y un poquito más será lo que veamos en nuestro segundo episodio la semana que viene. Amén. ¿Qué os parece si estamos 2 o 3 minutos?